Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana a través de este audio, damos gracias a Dios porque el Espíritu del Señor nos ha llamado a abrir nuestros corazones y poder escuchar su palabra. Les saluda desde México su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, en el último viaje de Pablo y en su última predicación hemos llegado a esta parte casi culmen del libro de Hechos, en el cual bendecimos a Dios porque el tema de esta mañana se titula Pablo, Festo y el rey Agripa en la parte 3, un testimonio y mensaje muy necesitados. Y quiero que vayamos rápidamente a la palabra. El estudio de la reflexión de hoy es Hechos capítulo 19 al 32, del capítulo 26, versículo 19 al 32, que dice así a la letra: Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de los profetas y Moisés que dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó: Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que estos acontecimientos les son familiares, pues no se hicieron en un rincón. El rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Entonces Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y Pablo contestó: sea poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes que están en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Y entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás que se pusieron de pie y se retiraron. Y mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: podría ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César. Bien, queridos hermanos, como introducción quiero decirles lo siguiente. Una reflexión breve del pasaje nos muestra tres cosas importantes que resaltan en este resto del capítulo. Y quiero decirles porque voy a hacer comentario al texto bíblico, pero yo quiero que queden guardadas estas tres cosas importantes que voy a mencionar. La primera es, ante el peligro de ser conocedores de la doctrina. Vemos en el capítulo que los enemigos de Pablo conocían la doctrina de la resurrección, aceptándola como una doctrina bíblica, pero no estaban dispuestos a admitirla porque contradecía sus enseñanzas y deseos. Otra cosa que cabe resaltar en el capítulo es que la Biblia puede convertirse en una fuente de conocimiento intelectual, pero no una norma de vida. La hermosa frase o expresión del rey Agripa: por poco y me persuades, especialmente cuando
está en contradicción con los conceptos doctrinales y las formas de vida que el lector asume como única verdad. Este hombre conocía la Biblia, pero solamente como un conocimiento intelectual. Esto tiene que ver, entre muchas otras cosas, con las tradiciones que en ocasiones llevan a contradecir la enseñanza con el único propósito de mantenerlas. En los últimos años se ha insistido continuamente en que debemos mantener nuestros principios. Lo correcto no es mantener los principios, sino mantener los principios bíblicos. Porque si nuestros principios se ajustan a lo bíblico, entonces sí deberían ser mantenidos y defendidos. Pero si no se ajustan o son cuestionados con la palabra, debemos arrojarlo hacia afuera. Y la tercera parte que cabe resaltar es que debemos mantener los principios bíblicos de la palabra, pero sobre todo nuestro llamado a testificar a chicos y a grandes, no importa el resultado, o más bien, tenemos que llevar el mensaje hasta las últimas consecuencias, como el apóstol Pablo lo hizo en esta última predicación. En el versículo 19 nos dice la palabra: Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Este texto conecta con lo que ya había sido expuesto, su conversión, lo que era Pablo, pero sobre todo el impacto trascendente del encuentro con Cristo Jesús. Pablo vuelve aquí a dirigirse específicamente a Agripa. Todos ya habían oído las palabras pronunciadas por él, pero no todos entendieron el significado y el alcance de las mismas. Sin embargo, el rey Agripa sí las comprendía porque conocía la fe y la teología del pueblo de Israel. Pero aquí lo importante es que Pablo dice que Dios había regenerado su corazón. Por lo tanto, le había puesto la obediencia en su voluntad. Porque el que no ha sido regenerado es desobediente por su condición espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. El cambio por el Espíritu en el corazón regenerado de Pablo hace y provoca y es para obediencia. Como lo menciona en Ezequías 36, 26 al 27. Pablo, cuando oyó que era Jesús que le hablaba desde la gloria de la luz que le había rodeado, entendió que era el Señor y tenía toda la autoridad para mandarle. ¿Y qué hizo Pablo? Cualquier mandato recibido de Jesús iba a obedecerlo. De allí que no fue desobediente a la visión celestial que le comisionaba para el apostolado al que fue enviado por él. En el versículo 20, la palabra nos dice lo que Pablo está empezando a enfocar en su último discurso, en su última predicación. Y lo primero que nos dice que él predicó a los de Damasco y luego a Jerusalén y por toda Judea. Lo que predicó fue que todos se arrepintiesen de sus pecados, volvieran a Dios y asimismo demostrar que han cambiado por las cosas que produce la salvación. La obediencia de Pablo aquí se manifiesta inmediatamente porque Jesucristo le había comisionado y enviado para ser testigo de su resurrección y llevar el mensaje de salvación. Por tanto, nada más restaurado de la ceguera, si ustedes recuerdan en el capítulo 9, versículo 20 de Hechos, que le había producido la visión, luego del encuentro con Ananías, comenzó a predicar entre los judíos a Jesús como el Hijo de Dios, primeramente en Damasco. Y cuando tuvo que escapar de esa ciudad, vino a Jerusalén predicando allí. Versículo 29 del capítulo 9. Desde Jerusalén el mensaje se extendió por toda Judea. Es necesario entender que esta expresión, ya que en lugar se dice que Pablo predicase el Evangelio por todo Judea,
Es decir, empezó en Jerusalén, pasó allí 15 días, Gálatas 1:18, y él mismo da testimonio de que las iglesias en Judea no lo conocían, Gálatas 1:22, el mensaje que predicó en Jerusalén le convertiría en un testigo de lo que antes había perseguido, y esta noticia se extendió por todo Judea. Ahora, estaba llevando un mensaje de buenas nuevas a los gentiles para los que había sido comisionado por el Señor. Romanos 15:16 y Gálatas 2:8. Desde el lugar de los gentiles es donde llevaba a cabo el ministerio. Vino a Damasco, vino a Jerusalén y fue convertido en prisionero por las acusaciones y acciones de los judíos incrédulos. Pero note cómo es poderoso. Cómo es poderoso no por un mero discurso, sino por el entendimiento del Evangelio. Para Pablo, el Evangelio es un mensaje de alcance universal para todos los hombres, es decir, es incluyente. Pablo predicaba un mensaje de arrepentimiento. Esto significa en un sentido de cambio de mentalidad y una conversión de los ídolos a Dios. Eso era como resultado del ejercicio de la fe. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Además, Pablo proclamaba la necesidad del arrepentimiento que, como ya se ha dicho, indica un cambio de mentalidad acerca del pecado, de la salvación y de la santidad de Dios. Ese cambio que produce por la acción de la gracia mediante el poder del Espíritu en la regeneración y sin que se produzca el arrepentimiento, no cabe el perdón de pecados. Sin embargo, es de notar que en el verso que para la salvación se exige tan solo la fe en Cristo Jesús. Hechos 16:31. En ningún caso Pablo dice que el arrepentimiento es una obra humana, sino es una manifestación de una operación divina en el hombre. Es decir, sin la fe que produce el nuevo nacimiento no es posible el arrepentimiento bíblico. Debe tomarse en cuenta que no hay dos condiciones para la salvación o dos elementos diferentes que deben operar independientemente, el arrepentimiento y la fe, sino que el primero, el arrepentimiento, depende del segundo y de esa manera es posible la regeneración del Espíritu. Así que Pablo predica también la conversión, que es volverse a Dios. Fíjense bien cómo empieza el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Era, primer aspecto, el arrepentimiento de pecados, y dos, la conversión, es volverse a Dios. Porque de nada serviría dejar el pecado si eso no entrañaría el volverse a Dios. De igual modo que el arrepentimiento, volverse a Dios, es la consecuencia de la fe. La evidencia del nuevo nacimiento, de la conversión a Dios, del cambio de mentalidad, se pone de manifiesto en un estilo de vida que obra en forma distinta a la anterior manera de vivir. Jesús mismo enseña en Mateo 5:16 que quienes están en el reino han de hacer obras que glorifiquen a Dios. Entonces, el evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras, da vida en la luz del creyente y lo alumbra para que todo el mundo vea al creyente y no lo alabe por sus buenas acciones, sino por el elemento de glorificar a Dios. Porque las buenas obras son evidencias visibles de la fe salvífica. Es cierto que el creyente no se salva por obras, pero se salva para obras. De modo que la fe que no obra, es decir, que no opera en una manifestación de vida transformada, no es verdadera fe, sino mera credulidad. Es decir, solamente una fe intelectual. Santiago 2:17-26 lo dice, ¿verdad? Las buenas obras, entonces, no se hacen para ser santos, sino porque uno es santo. Es decir, no se hacen para santificación, sino es una expresión visible de santificación. No es suficiente que los hombres oigan el evangelio predicado por los creyentes con buenas palabras. Es preciso que lo vean expresado en las buenas obras de quien lo predica, y estas buenas obras
no son el resultado del esfuerzo personal del cristiano, sino es el estilo propio de vida de quien ha sido salvo. Es un obrar en consonancia con la voluntad de Dios que determinó de antemano el buen obrar para el creyente y que pueda andar en el Espíritu. Efesios 2:10. Es necesario entonces entender bien que Pablo, a través de Dios, no establece esas buenas obras para que el creyente las practique, sino para que ande en ellas. Es decir, para que el buen obrar, el pasar haciendo bienes, sea el modo natural de su vida. Y entonces no persiga la fama, el orgullo y sobre todo la soberbia. Este buen obrar, conforme a la voluntad de Dios, fue manifestado por Cristo, quien anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. Por tanto, solo es posible vivir en la dimensión que Dios demanda en la medida que se viva a Cristo. Y esto depende de la entrega y sujeción a la dirección y el control del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Las buenas obras no son el resultado del esfuerzo religioso, sino el estilo de vida del que ha sido salvado, operado a través de la intimidad por el poder de Dios. Filipenses 2:12-13. Porque el objetivo del mandato de Jesús tiene que ver con la gloria de Dios y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leíamos Mateo 5:16. Que Dios sea glorificado por la conducta del testimonio de sus hijos. Es necesario entender claramente que cuando Dios salva a alguien, lo hace con un propósito principal, que sea glorificado el Señor, el Cristo, nuestro Dios. Así que Pablo está enfatizando tres verdades: que Dios salva para la alabanza de su gloria, Efesios 2:6, 12 y 14, pero el creyente está puesto para glorificar a Dios. Este debe ser el objetivo principal que motive toda acción. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo se había enfocado en un mensaje, en un testimonio tanto a chicos como a grandes, pero esto basado en la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, en el obrar de Cristo. Y esto fue a través de dos cosas importantes: el arrepentimiento de los pecados y volverse a Dios, hacer obras de arrepentimiento. Y estas obras, como he dicho, no es algo personal o es algo humano, sino es algo que viene derivado de la intimidad y del poder regenerador del Espíritu. Una buena forma de entender lo que es correcto o no en la vida cristiana es preguntarse si puedo dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo o ha hecho o hará. Y eso entonces glorificará a Dios. Fíjense, en el pasaje se menciona por primera vez en el Nuevo Testamento la relación paterna filial de Dios con el creyente. Dios es para el creyente el Padre que está en los cielos y por tanto tiene a Dios por Padre para reflejar su carácter. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice 1 Juan 4:17. Así que el mandamiento del Señor se traslada a la iglesia a través de estos escritos apostólicos cuando dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 1 de Pedro 2:12. Así que el proceso es sencillo y claro. El creyente practica y sigue una vida de buen obrar, y entonces el mundo lo observa, y Dios es glorificado por el estilo de vida del que se llama su Hijo. Esta enseñanza también está en el Sermón del Monte y sirve para entender que la alabanza no es una actividad, sino una actitud, que no se alaba con ciertas formas, con el cántico y la oración, sino con cada momento de la vida cristiana, manifestada por el Espíritu en el obrar y en el poder de Dios, manifestado para la gloria de Dios. El creyente alaba o desprestigia a Dios con su vida. La identificación con Cristo es a través de la regeneración del Espíritu,
que produce un cambio de vida, de modo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La predicación de Pablo, queridos hermanos, es una predicación donde la razón y la contradicción juntas en la acción de los judíos intentaban matar a Pablo por la esperanza que predicaba, y que ellos mismos decían tener la acusación ante Félix de que había profanado el templo en el capítulo 21, versículo 28, era una mera disculpa para justificar su muerte. Con todo esto es interesante apreciar cómo Pablo, que le acusaban de predicar un mensaje falso o contradictorio con la esperanza mesiánica que ellos tenían, especialmente en la forma de la predicación, la esperanza de la salvación se alcanzaba por fe, libre de toda acción legal o ceremonial, que no era por obras de justicia personal, sino por la gracia de Dios. Esta era aceptándola mediante un acto de fe en Cristo Jesús, cosa que resultaba totalmente inaceptable para un pueblo religioso vinculado con Dios, no por la comunión, sino por las prácticas religiosas, de otro modo que no era la ley, sino era la fe, como dice Romanos 5, verso 1. Pablo aboga en el versículo 21, dice que unos judíos me arrestaron en el templo por predicar y trataron de matarme por este mensaje. Pero aún así, Pablo no dejó de dar su testimonio hasta el fin y hasta las últimas consecuencias. En el verso 22 del pasaje bíblico nos dice: pero Dios me ha protegido hasta este momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante, porque yo no enseño nada fuera de los profetas y Moisés que dijeron que sucedería. El Señor había comisionado a Pablo para predicar el Evangelio y le había guardado de en medio de todos los conflictos para que pudiera hacerlo. Por esta causa se mantenía firme en su determinación de predicar a Cristo. Dios había puesto en el corazón de Pablo una carga especial que lo llevaba a evangelizar a todos. 1 Corintios 9:16. Sabía que había sido alcanzado por la gracia para ser apóstol de Cristo y se mantenía en la firmeza de la determinación de llevar a cabo la obra del apostolado para que así lo encontrara, para que lo que había sido llamado también. El testimonio de chicos y grandes que es mencionado aquí por Pablo fundamenta que, puesto que el Señor lo había comisionado, también le había entregado el mensaje que debía de llevar. Este mensaje de esperanza concuerda plenamente con el mensaje profético desde Moisés y de todos los demás profetas. La fuente de la predicación apostólica paulina descansaba grandemente en los escritos del Antiguo Testamento, para los cuales se reclamaba atención y obediencia, porque eran luminares que brillaban en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Es cierto que Jesús, por revelación directa, le comunicó el mensaje a Pablo para proclamar, pero el contenido de este había sido ya anunciado antes por los profetas. Así que nadie podía acusar a Pablo de distorsionar o modificar el mensaje profético, sino que lo confirmaba y demostraba el cumplimiento cierto en la persona de Cristo Jesús. En el capítulo 23 nos dice el texto que el mensaje era que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Los judíos, aferrados a un sistema de interpretación tradicional, creían que la muerte del Mesías sería imposible, puesto que sólo podían vincularse con el rey que venía para reinar sobre Israel. Sin embargo, la realidad que muestra los profetas y que anunciaron continuamente eran los sufrimientos de Cristo, como ya se ha dicho antes. La doctrina del sufrimiento y la muerte del Mesías era sumamente difícil de aceptar por los judíos,
pero constituía la base principal de la predicación del Evangelio y el punto de partida era en ocasiones en que se proclamaba delante de los judíos. Así que, de igual modo, como los profetas anunciaron la resurrección de Cristo, anunciando que su carne no vería corrupción, Salmo 16:10, que sería levantado entre los muertos por la resurrección, Salmo 16:10, Isaías 26:19, que ascendería a los cielos, Salmo 68, verso 18, y que se sentaría a la diestra de Dios, Salmo 110, verso 1. Agripa, como conocedor de la Escritura, sabía que lo que Pablo estaba diciendo concordaba con la fe de los judíos, con la teología de Israel. Por tanto, la única aparente discrepancia entre la religión oficial autorizada por Roma y el mensaje del Evangelio quedaba resuelto sin que hubiese una posibilidad de acusación alguna. Pero note aquí que Pablo hace una precisión en cuanto a la resurrección de Jesús al situarlo como el primero de los resucitados de entre los muertos. Pablo da un mensaje que era necesario escuchar. A todo esto, dice el verso 24 al 29, Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio, tanta reflexión te ha llevado a la locura. Y Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Luego, lo que digo es pura verdad. Y el rey lo sabe, el rey Agripa. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón, en un discurso. Y en el verso 27, Pablo dice: Rey Agripa, ¿usted le cree a los profetas? Y es una pregunta retórica porque dice: yo sé que sí. Y el verso 28, Agripa lo interrumpió, dijo: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y Pablo le contestó: sea poco o mucho, le pido a Dios en oración, que tanto usted como todos los que están en este lugar lleguen a ser como yo, excepto en las cadenas. No sabemos cuánto tiempo duró el discurso de Pablo, pero lo que sí es evidente es que mientras estaba hablando, fue interrumpido por Festo. Y debía estar muy atento a cuanto Pablo decía, pero no sabemos cuánto de lo que dijo fue entendido por el gobernador Festo, porque había en sus palabras cuestiones de religión, referencias a profecías que Festo desconocía. De otro modo, ante un conocedor de las Escrituras como era el rey Agripa, las palabras de Pablo tenían sentido, así como las pruebas tomadas del mensaje profético. Pero Festo estaba pasmado con todas las explicaciones. De algún modo, le parecía que aquello todo era como de locos. La expresión como de un loco. En el Festo se cumplía lo que el apóstol había dicho sobre el efecto del Evangelio para quienes están en el camino de perdición y no fueron tocados por el conocimiento que produce el Espíritu Santo. Porque dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para Festo, aquellas palabras eran de alguien que había perdido el juicio. El discurso que había pronunciado el apóstol Pablo era un griego propio de un hombre culto, pero lo que Festo no pudo entender fue el mensaje que estaba transmitiendo a todo el auditorio, porque especialmente era dirigido al rey Agripa. En el versículo 26, el apóstol Pablo no concluye su respuesta en la negación de estar loco, sino que añade y que ha estado hablando palabras de verdad y de cordura. Pablo afirma que todo lo referente a Cristo era conocido por el rey Agripa. La resurrección de Jesús era algo conocido, aunque no fuese aceptado por los judíos. De forma extraordinaria, hábil, Pablo coloca al rey Agripa como un testigo a su favor de cuanto había estado diciendo. En el versículo 27 podemos ver con una pregunta retórica, Pablo coloca a Agripa en un verdadero aprieto. La pregunta tenía que ver que si el rey creía o no creía en los profetas. Él era el garante del templo, por tanto tenía que creer en los profetas a quienes los judíos daban crédito y en cuyos escritos
se sustentaba la fe judía. Agripa estaba obligada a confesar su fe en los profetas, y si el rey contestase a la pregunta diciendo que no creía, entonces estaría enfrentándose con los judíos. En caso de no contestar diciendo que sí creía, entonces estaba apoyando a Pablo, que había estado apelando a los profetas, y la situación de Agripa, entonces, por lo tanto, no era cómoda en absoluto. Pablo sabía con certeza que Agripa creía a los profetas y por tanto el cumplimiento profético hacía inevitable creer en sus mensajes, de modo que Pablo estaba obligando a Agripa a intervenir en su favor con una respuesta personal. Aceptar la fe en los profetas le obligaría a testificar ante Festo, el rey Agripa, que lo que había dicho Pablo y que el gobernador no había entendido, calificándolo como loco, era un discurso lleno de cordura y de verdad. En el verso 28, la respuesta de Agripa que da Pablo es sumamente ambigua y puede interpretarse de muchas maneras. En una primera lectura, Agripa está diciendo en una frase irónica: Pablo, poco falta para que me persuadas a ser cristiano, lo que equivaldría a responder a la pregunta del apóstol con otra pregunta: ¿piensas hacer de mí un cristiano en tan breve tiempo? Se trata con toda probabilidad no de la expresión de un alma casi persuadida a la fe, sino de la chanza de un espíritu soberbio que está evadiendo una respuesta a la llamada de la fe. ¿Muchos les es familiar esta respuesta? ¿Cuánta gente hemos intentado hablar del Evangelio y evade la pregunta? Es porque su espíritu soberbio está evadiendo una respuesta a la llamada de la fe. Y si así es, por su corazón, porque el corazón que uno tiene cuando rechaza la llamada de la fe es un corazón rebelde. Es probable que todos los presentes rieran quizá de agudeza por la respuesta de Agripa, ¿verdad? Sin embargo, es difícil precisar el verdadero significado de las palabras del rey. Pero me inclino por lo siguiente: es más probable que sea un rechazo del rey ante las demandas de Pablo, como si dijese: con tan poco, por tan poca cosa, quieres persuadirme que me haga cristiano. La posición más lógica sería pensar que el rey Agripa estaba diciéndole que su argumentación había sido lo suficiente eficaz para pasarse del judaísmo al cristianismo. Pero en el fondo está su condición espiritual que le impide dar cabida a la palabra de Dios. El pasaje deja cara a la reacción de los dos principales personajes, Agripa y Festo. Este reaccionar como un pagano de alto rango social, escéptico en todo aquello que tenía que ver con las controversias religiosas, pero sin enemistad o resentimiento alguno con Pablo. Esa es la representación de Festo. Y la representación de Agripa es una propia de un judío erudito que percibe la fuerza argumental del discurso de Pablo, pero que está absolutamente atado por compromisos políticos y morales, de modo que para salir de aquella embarazosa situación busca una frase evasiva diciendo a Pablo en lenguaje actual: por poco y me persuades. Pablo, por poco te cuesta a ti hacerme cristiano. En el versículo 19, Pablo, en su deseo vehemente del corazón de él, es que todos lleguen a ser cristianos como él era, tanto en libertad física como en espiritual. La respuesta de Pablo debió quedar flotando en la mente de los presentes. Por último, queridos hermanos, dice el versículo 30 y 32, entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los que estaban se pusieron de pie y se fueron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: ¿podría ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? El discurso había sido un triunfo para Pablo.
y con él el mensaje del Evangelio que anunciaba, puesto que nada había en la ley romana que pudiera retenerlo como culpable de algo contra la ley. Lo único que había era su puesta en libertad. Y como decía, queridos hermanos, al principio, podemos ver en toda esta historia tres cosas importantes. El peligro de ser solamente conocedores de la doctrina hace que puedan estar dispuestos a admitir el mensaje del Evangelio, porque contradice las enseñanzas y deseos del hombre. Este testimonio nos hace reflexionar sobre que la Biblia puede convertirse en un fuente de conocimiento intelectual como lo tenía el rey Agripa, pero no una norma de vida. Porque cuando es una norma de vida, entonces uno atiende el llamado de la fe y entonces entra en estas dos partes importantes, que es el arrepentimiento de pecados y volverse a Dios. Quizá uno dice que tiene de malo tener conocimiento intelectual de la Biblia. Pues tiene que ver, entre otras cosas, con tradiciones, fundamentalismos, que en ocasiones, o la mayoría de veces, llevan a contradecir la doctrina, con el único propósito de decir lo que yo quiero que diga o lo que signifique. Y número 3, hermanos, es que es cierto que debemos mantener los principios bíblicos, pero sobre todo nuestro llamado a testificar a grandes y a chicos, no importa el resultado, porque llevar el mensaje de Jesús, predicar la palabra, es llevar el mensaje hasta las últimas consecuencias, como el apóstol Pablo, hasta la muerte. Así que, queridos hermanos, yo espero que seamos obedientes como Pablo lo manifestó a la luz de la visión de ese encuentro transformador con Cristo, y que esto nos lleve al entendimiento pleno del Evangelio, que empieza por nosotros con un mensaje de arrepentimiento, un cambio de mentalidad, conversión de nuestros ídolos, y no hablo nada más de las imágenes, hablo de los peros, de las actitudes negativas, porque a veces decimos, es que aquí en México es muy difícil de predicar, pero no, hermanos, lo difícil es nuestro corazón, un corazón desobediente, un corazón que no manifiesta la operación divina de Dios en el hombre a través del Espíritu, y sobre todo, que la fe no ha producido el nuevo nacimiento, y solo es posible a través del arrepentimiento bíblico y de volverse a Dios genuinamente y únicamente para buenas obras, porque el obrar de Dios manifiesta nuestra santidad, pero sobre todo el resultado manifestado por Cristo en cada uno de nuestros corazones. Deseo, queridos hermanos, que podamos entender lo que es correcto en la vida cristiana, y es dar gloria a Dios, haciendo que el creyente pueda glorificar a Cristo Jesús y a nuestro Dios a través de que el mundo nos observa y que espera que nuestra vida creyente pueda ser práctica en una vida de buen obrar, pero sobre todo en una vida de testificar la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga sus vidas, y me da gusto compartir con ustedes toda esta enseñanza en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga. Paz a ustedes.